Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se unan más alumnos en este día. Días de muchas cosas. Falleció un periodista como Humberto Rubín, estamos en tema de diputados, muchas cosas están sucediendo y no es menor que hoy le tengamos como un invitado de lujo realmente, aquí conjuntamente con Jorge, que me acompaña, Jorge Leiva, al doctor César Talavera, uno de los íconos de la psicología laboral en Paraguay. Realmente hablar de su currículum, Jorge pasó un ultra resumen de eso y realmente es uno de los buques insignias que tenemos en el Paraguay. Y hoy, gracias a toda su experiencia, tanto en el Paraguay como de haber ocupado tantos cargos públicos y privados, tenemos la grata o el grato honor realmente de poder decir que nos acompaña. Está con algunos problemillas de cámara, pero si puede se va a conectar a la cámara, pero si no, vamos a escucharle por lo menos. Él nos va a hablar sobre el tema de las características culturales del paraguayo, del por qué somos como somos y cómo eso impacta en la productividad del trabajador para bien o para mal. Entonces, él no solamente tiene mucha teoría tras de sí, sino principalmente vivencias, vivencias aquí a nivel nacional, público, privado y en el exterior. Entonces, creo que no hay mejor persona que nos pueda aclarar y abordar este tema tan importante para lo que es la asignatura. Bueno, César, en tus manos el escenario. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muy agradable siempre retomar contacto con la universidad. Pido disculpa a todos los colegas y a los estudiantes que nos acompañan o te van a escuchar después la grabación. A esta hora mi soporte informático hace que por algún motivo las cámaras tengan mucha dificultad para mantener la imagen, pero voy a insistir de vez en cuando hasta que espero que el servicio de internet me permita que la gente pueda verme también a mí. Claro, César. Una cosita antes de que empieces, para aclarar nada más que a la gente, me habías pedido hablar y luego, en todo caso, las preguntas, ¿sí? Sí, Para dejarte elaborar tus ideas en este tiempo. Entonces vamos preparando preguntas después para buscar aclaraciones. Solamente ese punto me quería. parece muy oportuno, Sergio, que los chicos y quienes están acompañándonos, que estoy seguro que les va a motivar a reflexionar y hacer preguntas, eh, tomen nota de la, las reflexiones que les suscita mi exposición y las preguntas que les gustaría hacer luego de escuchar. Entonces, como además tenemos esta dificultad de que me puedan ver, no obstante, yo voy a insistir con alguna frecuencia para ver si mi cámara me responde, ¿verdad? Yo No te preocupes. sugiero que anoten y entonces al terminar de la exposición puedan hacer la pregunta o incluso alguna reflexión. No necesariamente tiene que ser una pregunta directa, sino una reflexión que suscita además luego un intercambio y debate, ¿verdad? ¿Sí les parece? Excelente, César. Te cuento que se está uniendo la gente, ¿eh? Sí, veo que se va sumando. Yo voy a insistir en conectarme con la cámara en cuanto se pueda. No te preocupes. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, voy a comenzar a desarrollar el tema que me pediste que lo converse con ustedes y luego abrimos las preguntas y comentarios, ¿verdad? En primer lugar, quiero rescatar un poco el concepto de cultura, porque hay demasiadas maneras de definirla y yo voy a tomar aquellas que desde mi punto de vista son las que me son muy útiles para poder enfrentar un análisis del ñanderecó. ¿Eh? Para los que hablan guaraní van a entender enseguidamente cuál es el significado de ñanderecó.
Y los que no hablan guaraní, de una manera simple, es decirle, es la manera de ser nuestra. Estoy hablando de la cultura paraguaya, el ñanderecó. Esa era una expresión que la tomé de este gran amigo y sociólogo ya fallecido, Fogel. Gerardo Fogel hablaba del ñanderecó, ¿verdad? Lo tomé de él porque me parece que con eso lo recordamos a un gran intelectual paraguayo, ¿verdad? Una primera aproximación al concepto de cultura lo estoy tomando de nuestro sociólogo, todavía por suerte vivito y coleando, José Nicolás Morínigo. En uno de sus escritos, él dice que la cultura es un modo de ser, que dice él es un modo de hacer y un modo de pensar. Muy interesante estos dos verbos, hacer y pensar. Y que se expresa en diversas formas esa manera de hacer y manera de pensar. No solamente es una manera de gestionar, de activar, de expresarse físicamente, sino hay una lógica de pensamiento que es la que finalmente a mí me interesa rescatarla porque es la que domina el comportamiento, ¿verdad? Que haciéndolo fácil, nos recuerda un pensamiento muy extendido en la cultura paraguaya y sobre todo en la cultura rural, cuando los padres y las madres, por razones económicas, tienen que dejar, incluso contra su voluntad, que esos hijos tengan que venir a la ciudad para buscar una mejor vida. Y entonces cuando le pregunta al pariente, a la señora o al padre, cómo anda el hijo, cómo anda la hija que se fue a la ciudad, y ellos van a usar la expresión muy extendida que dice, ja hoy coña cane, anda por su cabeza. Eh, que tiene un tono un poco de preocupación y un poco de descalificación también, ¿verdad? O de sospecha, como si por otro lado uno pudiera andar que no sea por su cabeza. O sea, solamente podemos andar de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza. Si tenemos la cabeza ordenada y la lógica que seguimos en nuestro razonamiento es un propio de una persona sensata, obviamente las acciones serán sensatas. Caso contrario, no, ¿verdad? No, nosotros los psicólogos hemos lidiado o lidiamos siempre con la locura por eso, ¿verdad? Entonces, Morínigo dice, es una manera de hacer y un modo de hacer, un modo de pensar que se expresa en diversas formas y es el producto de un proceso, dice, de larga creación colectiva, ¿no? Es propio de una comunidad particular, que habla una lengua propia, un arte, creó su propio arte, tiene religión, desarrolló un sistema social propio, una cultura material que se puede ver. Ahí hay todo un tema muy interesante. Cuando vino la primera vez el profesor Enzo Espaldro, a quien recordamos hace un rato con Sergio, vino en el 79, lo traje por primera vez, fue mi profesor en Bolonia, perdón, en Milán, aunque lo visitaba mucho en Bolonia. Y él me acuerdo que me dice, César, me dice, él me decía en italiano, César, ¿verdad? César me dice, es notable la diferencia entre la vereda pública y la vereda privada. Yo no entendí bien lo que él me quiso decir en la primera vez. Tampoco yo me había percatado con tanta claridad como él. Como yo estaba inmerso en esta cultura, lo que uno ve en la cultura propia es como lo natural, es como el pescado en el agua. Como cuando uno le pregunta al pescado qué es mojado, el pescado seguramente va a decir de qué me habla usted. O sea, no tiene otra experiencia que no sea la de estar en el agua, en lo mojado.
Entonces le digo, y ¿qué quieres decirme, profesor? Y me dice, fíjate las veredas que están dentro de las casas y que van desde la puerta de entrada hasta la casa que está más al fondo, cómo están cuidados los jardines y las veredas, qué bien hechas, qué bien terminadas. En cambio, las veredas donde transita la gente no son homogéneas, tienen muchos baches, filtraduras, son feas, mal cuidadas, y me hizo notar con eso la diferencia entre cómo piensa el paraguayo la dimensión privada con respecto a cómo vive la dimensión pública. La dimensión pública es lo general y lo que afecta a todo. La dimensión privada es justamente el mundo de la privacidad. Entonces es muy interesante enfrentar estos temas de cómo, del modo de hacer y del modo de pensar, ¿verdad? Y cómo eso condiciona nuestra manera de vivir a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel colectivo y a nivel de comunidad nacional. La palabra cultura viene obviamente del verbo latino colere, de cultivar la tierra. Colere viene ya de ese oficio tan antiguo como es la de cultivar la tierra para generar los alimentos y en consecuencia colectar los frutos de la tierra, y los antiguos lo que hacían era ofrendar esos frutos a los dioses que consideraban que estaban en el ultramundo o más allá, o en el Olimpo, ¿no? Como los griegos. Y entonces viene de ahí ese origen de la cultura. Entonces, por extensión, hoy hablamos de la cultura en distintos ámbitos y espacios y actividades. Entonces hablamos, por ejemplo, de la agricultura, o la floricultura, o la horticultura, o la apicultura. Entonces cada espacio, cada profesión va como desarrollando una cultura propia, un modo de hacer, un modo de pensar sobre ese universo, hoy incluso basado en la ciencia. El primero que usó el concepto de cultura tal como nosotros comenzamos a hablar fue Cicerón en el año 45 antes de Cristo. Él cuando habla del alma y de la filosofía, habla de la cultura. La cultura de la filosofía es el alma de toda la manera de ser humana, ¿verdad? Por primera vez el diccionario de Oxford incorpora el concepto de cultura en 1510, pleno renacimiento, o sea, pleno ya modernismo, edad moderna, ya había pasado el renacimiento, todavía estaba explotando el renacimiento, y son 5 años después de que el Quijote apareciera en venta en 1500, si mal no recuerdo, ahora estoy, 100 años antes del Quijote, tengo mi duda ahora, si fue en 1500 o 1600. Bueno, ahí van a ver los chicos. Y en Francia aparece con fuerza ya con el iluminismo y sobre todo con los grandes filósofos y los grandes pensadores del siglo XVIII, 1700 en adelante, fin del 600, comienzo del 700, ¿verdad? Con Voltaire, Diderot, D'Alembert, y todos estos grandes que crearon la primera enciclopedia, ¿verdad? Cuando finalmente el hombre decide ser el centro del universo y Dios dejó de ser el centro del universo. Dicho esto, entonces, el concepto de cultura puede ser analizado en 3 niveles. Voy a hacer el análisis de los 3 niveles para llevar al que a mí me interesa, para poder hablar de el ñanderejo. Estos conceptos que voy a desarrollar
están muy bien escritos y explicados por Edgar Schein en su libro clásico sobre la cultura empresarial, pero creo que es interesante rescatarlo acá para que contextuemos el análisis que tenemos que hacer en un momento más adelante. Edgar Schein dice que hay 3 niveles para mirar y analizar la cultura de una comunidad particular. El primer nivel es el que llama de los artefactos y las creaciones. ¿Dónde están las creaciones del arte sencillo, como por ejemplo la alfarería o los trabajos en materiales de la naturaleza, o los trabajos más sofisticados como las pinturas, las arquitecturas, la escultura, y que ahí el Renacimiento es el modelo, digamos, o el epítome de la creación artística, ¿verdad? Y por extensión, hoy la tecnología, ¿verdad? Los artefactos y creaciones tecnológicas. Hoy vemos en estas cosas, gracias a la inteligencia artificial y a la automatización de todos los procesos mecánicos, hoy la tecnología es de una cosa impactante del mundo que nos toca. Todavía no estamos pudiendo incluso digerir el cambio tecnológico que está viniendo y que quien lo describe con muy bien, con mucho atino sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre todo de la sociedad de la información es Manuel Castel, que recomiendo siempre acompañarlo a Manuel Castel. Manuel Castel hoy es el ministro de universidades del Reino de España, ¿verdad? Él está hoy, sigue estando muy activo y él es el que produjo esa investigación que le llevó 12 años, que se llama La Sociedad de la Información, ¿verdad? Que es de obligación leerlo. No se puede leer todo el libro, pero aquellas partes y sobre todo los fundamentos que él plantea. En ese nivel, dice Edgar Schein, los objetos de arte y de tecnología son visibles, absolutamente están a la vista, son medibles, mensurables, palpables, pero cuando es muy antiguo ya comienza a ser difícil de descifrar. Son vistos, están allí, pero nos cuesta a veces descifrar qué quisieron decir, ¿no? El esfuerzo que hizo con la roseta de la piedra roseta para describir los jeroglíficos de Egipto y poder leer el significado de todo eso que estaba en forma de jeroglíficos en las tumbas y en los monumentos egipcios, se lo debemos a este gran erudito francés, ¿verdad? Y que por suerte encontraron la piedra de la Roseta donde estaban en los 3 idiomas el mismo mensaje y se pudo descifrar de esa manera los jeroglíficos, ¿verdad? Pero costó mucho, llevó mucho esfuerzo. Vale la pena recordar estas cosas, ¿verdad? El segundo nivel es el de los valores, que es un nivel donde uno puede observar comportamientos que expresan esos valores y que incluso son confrontables, en el sentido de preguntables, en el sentido de señalables y mostrar cómo funcionan esos valores. Como por ejemplo me ocurrió a mí con el profesor Enzo Espaltro cuando me dice, fíjate cómo es la relación entre la relación con la dimensión pública y la relación con la dimensión, cómo funciona la dimensión privada y la dimensión pública con respecto al cómo están hechas las veredas. Obviamente los valores tienen consenso social y en ese sentido son visibles, defendibles, justificables. Es muy difícil que un paraguayo hoy te diga que los paraguayos no somos, no tenemos sensibilidad social,
no somos solidarios, nos gusta la solidaridad y sobre todo al que es más pobre queremos ayudarle, queremos que salga adelante, eso está muy metido en la cultura paraguaya el concepto de solidaridad. Y en ese sentido los valores que defendemos o que se defienden en esa comunidad o en aquellas comunidades fueron enseñadas, fueron adoptadas como conscientemente. Hay un grado de conciencia interesante sobre esos valores, ¿verdad? El compañerismo, la amistad. Nosotros hemos establecido el Día de la Amistad, ya llega el 30 de noviembre, el 30 de julio. El doctor, ahí por fin tengo estabilidad con el sistema y puedo ser visto y yo también me puedo mirar un poco. Bueno, Ahora se te ve. sí, ahora por lo visto el sistema entró en una etapa más estable. Bueno, entonces se pueden perfectamente detectar esos valores y podemos hacer una larga lista de los valores que están en la cultura paraguaya y en esto la educación pública y la educación cristiana que tenemos nos ha dado muchos valores, ¿verdad? El tercer nivel es lo que llama Edgar Schein el de las presunciones básicas, que son invisibles, son preconscientes, dice él, y que las comunidades la tienen por obvias. No se debate sobre esas presunciones básicas, simplemente existen en la comunidad porque se instalaron a lo largo de su desarrollo como colectivo y operan simplemente en la manera de pensar sin ser automáticamente conscientes, sino son preconscientes, ¿no? Y esas asunciones, presunciones básicas, dice Edgar Schein, tienen que ver sobre la manera como pensamos que es la naturaleza, sobre el otro, sobre la otra. Hoy distinguimos otro y otra. Antes decíamos otros, no, ahora hoy decimos los otros y las otras. Y los otros, ahí últimamente, ¿verdad? Sobre las actividades humanas, sobre el tiempo, sobre cómo concebimos el tiempo, sobre cómo concebimos y nos relacionamos con el espacio. Sobre estos temas tenemos presunciones básicas. ¿Qué es lo que van a desarrollar con mucho detalle? Voy a mostrarles el libro, no voy a desarrollar porque no hay tiempo, pero este es el libro que yo recomiendo a los que van a entrar a hacer, especializarse en estos temas de desarrollo organizacional, cambio organizacional, transformaciones empresariales. Este libro de los dos profesores que están ahí, uno es holandés y el otro es inglés, que están haciendo una investigación en curso. Esta es la primera, hasta donde yo pude seguirlos, es el primer informe científico de su investigación, y se llama Cabalgando las olas de la cultura. Ya es un avance mucho más allá de Edgar Schein, y entonces me parece muy interesante que sepan que hay cosas muy nuevas ya y muy interesantes, ¿verdad? En este libro, el profesor Trompenar y Hamden Turner, como se llaman ellos, dicen, si usted quiere entender lo que es la cultura, asóciele con la gravedad. Salte usted, trate de saltar hacia arriba o tírese de 2 metros arriba para abajo y usted va a sentir lo que es la gravedad. Hasta que no haga eso, no va a entender lo que es la gravedad. Interesante, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo de saltar hacia arriba y a ver cómo nos va con la gravedad. Así es la cultura, dicen ellos. Vamos a detenernos entonces en este tema de las presunciones básicas, que es donde me quiero mover
para hablar un poco del ñandereco. Edgar Schein, así como Morínigo hablaba de que es un modo de ser, que es un modo de hacer y un modo de pensar, él también hizo una definición que considero una de las más buenas que existe, ¿verdad? Él dice que las presunciones básicas y la cultura que se expresa con esa, desde esas presunciones básicas, es un conjunto de presunciones básicas que fueron inventadas, descubiertas, desarrolladas por una comunidad dada a lo largo de su historia, en la medida que fueron aprendiendo a enfrentarse con los problemas que significa adaptarse al entorno externo, por un lado, y al mismo tiempo a la integración interna entre los miembros. Entonces esas presunciones básicas son el producto de esa larga maduración y evolución en la adaptación externa al entorno que les toca y a la integración interna. Y que, como dice él, durante mucho tiempo han ejercido tanta influencia que es como normal considerarla como válidas y transmitirla a las otras generaciones. Ese es entonces el concepto de cultura que propone Garzán y que Trompenar y Hampton Turner lo que hacen es llevarla a su máxima análisis y a su investigación. Hablaremos un poquitito de la investigación si tenemos tiempo ahora. La adaptación externa. Es muy diferente la manera con que resuelve un tuareg su relación con el entorno a cómo resuelve un guayaquí en la selva del Alto Paraná o de las selvas del Caazapá y del Guairá. La naturaleza es radicalmente diferente. Una cosa es una naturaleza desértica que hay que administrarla con mucha prudencia por el tema del agua, las distancias, un entorno muy hostil en términos de frío, calor, naturaleza de vientos y, ¿cómo se llama?, de polvo. Entonces, el hábitat, cómo es, el rol de la familia, el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los niños, el tiempo, el uso del espacio, el valor del agua. En cuando recoge la película de Lawrence de Arabia, cuando llega a un pozo y se conoce con unos grandes jeques árabes y el jefe árabe le pega y le echa del pozo y le dice, ¿cómo te atreves tú a tomar agua de mi pozo? Este es mi pozo. ¿Quién te autorizó? Lawrence consideraba normal ir a tomar el agua cuando estaba ahí a punto de morir. Tiene que pedir permiso para que puedas tomar el agua. Interesante la cultura, ¿verdad? Del árabe ahí. O el guayaquí, o el paitahuitaná, cómo se maneja en la selva. Entonces, ¿qué considera lo normal el allí y qué nosotros consideramos normal? Muy interesante las anécdotas noveladas que trae Galeano en Memorias del Fuego, sobre todo esta relación del conquistador con respecto al indígena que llega y que se comporta como el europeo, de una cultura feudal,
saliendo de una cultura feudal y entrando a una cultura precapitalista, y cómo trata al indígena que está acá y que vive todavía una civilización neolítica. Cuando llega el español, los indígenas todavía, América todavía está en la etapa neolítica. Los grandes imperios como los aztecas o los incas ya habían avanzado un poco hacia una cultura más avanzada de organización social, pero en general nosotros éramos neolíticos. Branislava Suzunik dice que cuando llega el español acá, el indígena local o las etnias locales vivían de la manera con que lo encontraron los españoles. 2500 años hacía que ellos vivían de esa manera. O sea, estaban restablecidos en la cultura neolítica y era la de hacer un cultivo estacional, y en tanto cuanto la tierra permitía el cultivo, y una vez que la tierra perdía su capacidad de cultivo, entonces migraban internamente para darle tiempo a esa tierra de recuperarse, y todo lo hacían con piedra. Traten ustedes de imaginarse cortar árboles con piedras. No tenían el hierro. El conquistador llega con el hierro. Ya estaba el dominio del hierro. De la cultura del hierro ya se había desarrollado enormemente en Europa. Y estos que no llegan y ven que el español con 3, 4 hachazos echa un árbol, y él no puede, sino le lleva días para echar ese árbol. El queda, me imagino, absolutamente impresionado por el valor del hacha o de la tijera, ¿verdad? Por ejemplo, el choque civilizacional tiene que haber sido terrible, ¿verdad? Le tira la flecha y rebota en el cuerpo por la coraza que tiene el hierro. Entonces, la adaptación externa le cambiaron absolutamente de un día para otro al habitante local. Y su relación con la naturaleza es muy interesante. Para él, para el indígena local, lo normal es irle al arroyo, al río, pescar. O ir a la selva y sacar la miel de abeja o los frutos de la selva, y eso era de él. Y viene el español, recuerda a Galeano, y le dice, no, eso es del Estado. Y entonces el indígena dice, ¿qué Estado? ¿Dónde está el Estado? No, eso es del rey, no se puede tocar eso. Y vos sos súbdito del rey, le dice. ¿Cómo es eso? No soy súbdito de nadie, yo tengo mi jefe, y yo soy libre, yo puedo comer lo que quiero, pescar lo que quiero. No, acá tenés que, si vos querés sacar eso que estás queriendo, tenés que pagar un tributo. O sea, tratan un poco ustedes de dimensionar el cambio de paradigma, pero extraordinario, que se produce en este encuentro civilizacional, ¿verdad? No viene al caso de echar la culpa, ni el mundo era así en ese momento. Nosotros estábamos así, ellos eran así. Y cómo la cultura tiene que evolucionar en ese encuentro civilizacional. Entonces, cómo es la adaptación al entorno, y el indígena estaba perfectamente adaptado a su entorno, absolutamente adaptado, muy bien adaptado. Y la integración interna lo resolvían a su manera. Se casaban entre familias y había, para evitar conflictos,
se entrecruzaban entre familias, entre hijos e hijas, y entonces con eso se apaciguaba, que no era ningún invento tampoco de los indígenas. Y si uno va a comenzar a mirar Europa, toda Europa funcionó en base a los casamientos arreglados, comenzando por la pacificación y la reconquista española de los moros, cuando los reyes católicos, este, la reina Isabel y el rey Fernando, que era de la zona de Cataluña, noreste de España, y la reina Isabel, que era de Castilla-La Mancha, deciden unirse para enfrentar a la reconquista de España y hasta que logran echar en Granada al último reino moro. ¿Verdad? O sea, arreglos familiares. Hacían casar a sus hijos, a sus nietos, para que hubiera hubiera paz y creciera el patrimonio y el dominio del mundo, de los señoríos feudales o de los reinados, y eso fue por siglos. O sea, tampoco entonces ¿por qué nos extrañamos que fuera también, que los indígenas se hubieran dado cuenta que las comunidades, las etnias locales, usaran ese sistema también? También entendía cómo funcionaba eso, que cuando llega el español lo primero que hacen es también hacer la amalgama indígena española, ¿verdad? Cuyo producto va a ser el Paraguay. Si seguimos a Ramiro Domínguez, ya fallecido, gran etnólogo paraguayo, Guaí, como Cadogan, el gran antropólogo paraguayo, no académico, no tenía cargo, no tenía título académico, pero las cosas que le debemos a Cadogan son extraordinarias, ¿verdad? Fue nombrado obviamente el miembro iniciado en el rito fue designado por la comunidad Paita Uterá como un miembro indígena como ellos, por todo lo que él hizo por los indígenas de la zona de Huayraca, Zapagara. Y él nos dejó ese legado que se llama Apucá, que es toda la mitología de esa etnia guaraní. Y Ramiro Domínguez es un hombre que también es del Guairá y nos dejó muchas cosas. Y él era muy consciente de cómo de cómo la cultura era, nuestra cultura paraguaya es la síntesis del guaraní con el español. Y él es el que planteó que la cuenca donde se va a desarrollar nuestro ñandereco es fundamentalmente en la cuenca de Asunción y sus alrededores y en la cuenca del Guairá. Ahí está la cuna de nuestra manera de ser, ¿verdad? En el caso de Guairá, más interesante la historia de esa ciudad, de la Villa Rica del Espíritu Santo, que es conocida como la ciudad andariega, porque se funda en lo que hoy es el Mato Grosso do Sul, y por causa de los bandeirantes van migrando hasta instalarse en Guairá. Y finalmente ahí logró establecerse. Algunas otras comunidades, obviamente de las misiones jesuitas, que son las que sienten el embate de la búsqueda de mano obra barata para los ingenios de San Pablo. Necesitaban mano obra, entonces venían a buscar acá. Había abundante en aquel momento lo que se llamaba la casa de indios,
Y entonces se van estableciendo después más al sur y por eso están todas esas misiones jesuitas a lo largo del Paraná y del Uruguay, que es donde se instalan hasta que llega la decisión del rey, en una decisión que obviamente hoy cuestionamos, que es la de Carlos III, y echa a los jesuitas de todo el imperio español. Y los jesuitas quieren salir corriendo y se refugian nada menos que en Rusia bajo Catalina la Grande, una alemana casada con un ruso, y es una de las grandes emperatrices de Rusia, y ella es la que le da cobija por 40 años a los jesuitas hasta que el Papa levanta la bula por el cual les reconoce que pueden volver a sus misiones y hacer lo que hagan. Y hasta ahora los jesuitas siguen trabajando, ¿verdad? Entonces, nuestra cultura nuestro ñanderecó nace en esta cuenca, que es todo el entorno de Asunción, campos limpios, los campos limpios de San José de los limpios, los campos limpios de San José, los campos grandes de San Lorenzo. Hoy queda solamente el nombre de San Lorenzo, o queda limpio, pero el origen son los campos limpios de San José, los campos grandes de San Lorenzo. Uno entiende ahí por qué estos nombres de dónde vienen, ¿verdad? Ahí está la cuenca donde el ñanderecó fue madurando, ¿verdad? Y bueno, desde luego, ahí hay que ya comenzar a leer a los historiadores cómo se produce la nación paraguaya, ¿verdad? No viene el caso en este momento de tenerlo. Lo importante es que esa amalgama se produce allí y va a generar estas presunciones básicas sobre las cuales nos movemos, que son preconscientes. Hay que hacer un esfuerzo para ser consciente y hacer un análisis y rescatar los valores positivos de esas presunciones y los antivalores, va a decir. La Iglesia Católica habla de valores y antivalores. Y aquí hay que recordarlo, y no puedo sino rendirle honores al padre Sarovera. Yo les recomiendo que tengan ese libro, los que quieren comprender a ñanderecó, tienen que tener el libro de Sarovera en la mesita de luz y leerlo frecuentemente. Sarovera también, otro guay, otro paraguayo guay. Era un sacerdote rural. Él le toca hacer la vida de seminario menor, creo que, y luego hace la vida de seminario mayor, pero en aquel tiempo no había, comienzo del siglo XX, no había seminario todavía en Paraguay. El primer arzobispo era este gran arzobispo nuestro, no me acuerdo el nombre ahora de él. Se va a Buenos Aires y hace toda su teología ya. En aquel tiempo creo que la teología duraba 7 años. Y vuelve a Paraguay a trabajar, y 40 años él trabaja en la zona de Guairaica, Zapá, y durante 40 años, como Bertoni, él escribe lo que él ve, cómo observa que se comporta el paraguayo. Y él escribe un libro, o sea, un compendio de sus artículos, porque fue escribiendo creo que para algunas revistas o en algunas partes escribía, y después se convierte en un libro, que el libro se llama El Paraguayo, así se llama, El Paraguayo. Un hombre fuera de su mundo, es el nombre de su libro. Yo les recomiendo que no dejen de leerlo. Es una joya. No hay ninguna teoría allí, no hay un razonamiento que lleva a una conceptualización teórica. Simplemente es una descripción en situaciones varias, diversas, de cómo él ve que se comporta, y hace pequeñas reflexiones también sobre eso, ¿verdad? Es muy simpático, es muy agradable leerlo. Además,
allí él consigna y graba y deja para nosotros expresiones en guaraní que tienen un valor inmenso porque expresan la manera de pensar, el modo de pensar del Paraguay. Que es lo que no tenemos que perder para comprender cada vez más nuestra manera de ser, ¿verdad? Que vamos enseguida un poco a analizar con más detalle, ¿verdad? Entonces, Saro Vera, lo que me parece interesante es que él no toma una actitud descalificante. Él no descalifica a la manera de ser, como muchas veces todavía nosotros vemos en muchos con respecto a la manera de ser del ñandereco, ¿verdad? Sino que él recoge y lo pinta de arriba abajo con la mejor pintura que él puede hacer. En oposición a otros que son más irónicos y descalificantes, ¿verdad? Como a veces da la impresión que era otro gran guay, también periodista que escribió El Hueso Perdido, ¿verdad? Que también ya falleció, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de este razonamiento que se fue haciendo esta cultura de la amalgama en la cuenca del Gran Asunción y del Huayra, que yo asumo como válido ese aporte de Ramiro Domínguez, esa observación que él hace. Creo que ahí está que ahí tenemos que mirar cómo fue todo ese proceso, ¿verdad? Entonces yo intenté en su momento un poco tratar de conceptualizar cómo es el ñandereco. Y es lo que puse en el artículo que escribí en el 2002, en un primer intento, por explicarme, más que el artículo lo escribí para mí, no para otros. Me pidieron me dijeron que era escribir algo y lo escribí, pero más que escribir para otros, escribí para mí, para tratar de entenderme a mí mismo en primer lugar. Y en segundo lugar, entender a mi entorno y a las personas con quienes me tocó seguir trabajando, ¿verdad? Y en ese artículo de la revista Población y Desarrollo, que es una revista que publica la Facultad de Ciencias Económicas, yo planteé que una manera de interpretar la manera de ser, la manera de hacer y de pensar de nuestra manera espontánea de comportarnos es analizando nuestros comportamientos desde 4 dimensiones bipolares. 4 dimensiones bipolares. ¿Qué significa dimensiones bipolares? Que tienen extremos y que nuestro comportamiento puede acercarse más a un extremo o a otro, o incluso puede ir evolucionando hacia uno o retrocediendo hacia otro. La ventaja de la dimensión bipolar es que nos permite movernos más hacia un lado y hacia otro para comprender el comportamiento y la manera de pensar. La primera dimensión es lo que yo llamé ahí la mentalidad extractiva versus la mentalidad transformadora. Entonces, uno puede, de acuerdo a cómo va observando el comportamiento propio y de otros, uno puede ser más extractivo o puede ser más productivo, transformador. Entonces, ¿cómo para graficar de una manera simple la mentalidad extractiva? Sería él no quiere trabajar, a él no le gusta trabajar, que sería lo propio de la mentalidad productiva transformadora, ¿verdad? Él no quiere ser emprendedor para generar riqueza, él lo que quiere aprovechar lo que puede. Entonces le dice a su amigo, che, ¿dónde damos el golpe? La expresión es muy fantástica. ¿Dónde damos el golpe? ¿Dónde estamos para dar el golpe?
donde hay una oportunidad de dar el golpe. Ya picana cosa, ¿no? Esa es la expresión ya más profunda de la mentalidad extractiva. ¿Cómo va que tú ya picas, ahora? Te puede la control, ¿eh? Entonces, es muy interesante analizar esta mentalidad extractiva, cómo se manifiesta. Y entonces ahora ustedes piensen, por ejemplo, los partidos políticos con respecto al Estado, ¿eh? Los funcionarios y sindicatos con respecto a la institución. Es una vaca lechera. Pueden concebirla como una vaca lechera, ¿verdad? Entonces van a ver que aparecen nombres de ex obreros que nunca estuvieron en Itaipú, pero quieren ligar. Quieren ligar algo que va a salir si sale la ley de reconocimiento por haber trabajado en Itaipú. Entonces ya ahí aprovechan los amigos para poner nombres que no estaban. Pero ya están los nombres ahí, a ver. Si entra el asunto al pelo. Es bien extractivo el sistema, ¿verdad? Ordeña el sistema. Entonces tenés el otro caso. Los hijos o los nietos de los fundadores de la empresa. Ya no quieren trabajar en la empresa, ya no quieren cuidar la empresa de los abuelos o de los padres. Ellos que quieren su parte y después ya quieren hacer su vida. No tienen ninguna identificación con la empresa familiar. Además, motivo de pelea, entonces mejor no. ¿Por qué no vendemos y no repartimos? Chao. Ahí están viendo cómo aparece la mentalidad extractiva en contraposición a la productiva transformadora, ¿verdad? Que genera riqueza y empleo. La otra dimensión es lo que yo denominaba en el artículo una mentalidad de orientación endógena versus una mentalidad abierta y plural. La mentalidad endógena es aquella que está orientado solo a satisfacer las necesidades de la tribu propia. En primer lugar, lo de la familia y luego la de los amigos y parientes. Parientes y luego amigos. A Pepe 20. El resto le importa tres pitos, ¿verdad? Y todo lo que significa satisfacer a la familia, a los miembros de la familia, y cuanto más, tanto mejor. Y el resto hay que se las arregle. Entonces ustedes ahora comienzan a mirar los periódicos, los periodistas ya le tomaron la mano, y van a ver cómo las familias colonizan la administración pública con sus funcionarios, con sus familiares, para volver a funcionarios. Está el hijo, la hija, el sobrino, el yerno, y el argumento de hay miles de argumentos para justificar por qué están ahí. Pero no hay respeto a la pluralidad, a la diferencia, a la meritocracia. Se inventa incluso los méritos para justificar. Y cuando uno hace los números, los miles de millones que se llevan las familias, apenas ya de estilo, la orientación endógena. Primero la familia, después los parientes, después los apadrinados, después los correligionarios y el resto de los paraguayos y que se las arreglen. ¿Ah? En cambio, una mentalidad abierta es una mentalidad que quiere incorporar las buenas prácticas, las buenas costumbres, los nuevos valores, la meritocracia, la valoración del mérito, el esfuerzo propio, el triunfo de cada uno por los méritos propios y no porque es simplemente linaje de un abolengo que viene de antes que
Antes venía por la sangre y hoy llega por la política. Pero estamos exactamente en la misma lógica. Endogámica, endógena. Aquí tenemos mucho por trabajar los paraguayos, para pasar de una mentalidad orientada a la endogamia a una orientada a la pluralidad y al mérito. La tercera dimensión yo identifiqué como la tensión entre conservadurismo y modernidad, que llamaban en aquel momento. O sea, estamos hablando de 2002, había pasado el gobierno ya de Rodríguez, había pasado el gobierno de Guasmosi, estábamos ya en ese momento después del golpe de la tragedia del asesinato de Argaña, y el Paraguay explotaba en expectativas de que sea un país diferente, y entonces había que incorporar maneras nuevas, y la constitución era nueva, 92, entonces se estaba implementando la constitución, la nueva constitución, la que hoy quieren cambiar, no se sabe para qué. Y bueno, entonces conservadurismo, o sea, muy refractario a lo nuevo, a lo diferente, a la manera de hacer las cosas de siempre. Vicente Goya ya por siempre, para piña cambiata, y me pone dos veces. El típico de la expresión del conservadurismo y del avivado, del depredador, era Sotero Ledesma, enfrente al Panteón de los Héroes. Le pregunté, ¿y cómo está el Paraguay? Un país de maravilla. Un país de maravilla. Fantástica era la expresión, ¿eh? Quedó en la historia de Sotero Ledesma, sindicalista, que era, por supuesto, oficialista a muerte, colorado, de un país de maravilla. Para él era un país de maravilla, obviamente. Y bueno, entonces la última de las dimensiones es la tensión entre cultura rural y cultura urbana. La cultura urbana es nueva en Paraguay. Digamos, el urbanismo, vamos a ponerlo de esta manera, se comienza a desarrollar fines de los 60 y sobre todo con los 70 cuando comienzan a construirse las grandes hidroeléctricas que permite un gran movimiento de capital en inmobiliario, y hay una explosión de las ciudades. Y bueno, vivir en la ciudad es muy diferente a vivir en el campo. Y tiene códigos diferentes. Es muy difícil que el que vive en la ciudad admita que el vecino de al lado tenga un chiquero o pollería para criar pollo por el olor, las moscas que genera. Entonces tienen que salir al área rural. ¿Verdad? Exige cierta manera de vivir, cierta urbanidad, cierta manera de convivir con el otro. ¿Verdad? En cambio, la cultura rural es postergada en muchas cosas, en servicios de salud, en servicios educativos, en servicios de seguridad. En cambio, la ciudad absorbe todos estos recursos, y más todavía una sociedad centralista como sigue siendo todavía Paraguay y en particular Asunción. Entonces, muy lentamente se va. Los últimos 20 años y los ciudades en Paraguay ha sido enorme. Ahí volvió. La inversión que se hizo en carreteras y puentes y se sigue haciendo hace que cada vez sea hasta mejor vivir en ciudades que no son Asunción. Bueno, en fin,
Entonces estas son las 4 dimensiones sobre las cuales yo un poco planteo que tenemos que reflexionar para comprender en cómo nos comportamos y uno comienza a ver dentro de estas dimensiones cómo la gente se comporta más del lado de un polo antes que del otro, ¿verdad? Y va a depender mucho del grado de educación, del grado consciente para ir avanzando hacia más civilizados, ¿verdad? De mayor convivencia pacífica y de respeto a los valores ciudadanos que hoy defendemos como normal. Bien, entonces hasta aquí yo quiero llegar y son las 19:18, me parece que es suficiente. Queda abierto para los comentarios, las preguntas y lo que sea necesario. Adelante, Sergio. Excelente exposición, profesor. Felicitaciones. Realmente un gusto escucharte. No hay un minuto para desaprovechar lo que decís. Bien, yo abro un poquito la ronda de preguntas en, digamos, 5 minutos después. El apreciado Sicorio también tiene clases. Nuestro amigo Edgar. No sé, ¿me estás escuchando, César? ¿César? Sí, parece que se colgó. Ah, Ah, ahí volvió, ahí volvió. Ya está. Gracias, César. No, decía que tenemos 5 minutitos más o menos porque después entra nuestro amigo entrañable también, Edgar Sicorio, a dar clases de otra materia. qué bueno, qué Entonces bueno. quiero abrir esta sesión de preguntas básicamente desde tu perspectiva. Hablaste de 4 cuadrantes muy, la verdad que muy interesantes. Em, ¿Tenemos más bloqueadores o facilitadores culturales que afectan la productividad del trabajador paraguayo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo esto que estuviste hablando ya, de lo que viviste? Vamos a ver si vuelve. Yo creo que en estos últimos 30 años, vamos a poner los últimos 30 años, sobre todo después de la transición, de haber pasado de un modelo autoritario a un modelo más abierto y una economía muy dinámica, a pesar de todas las dificultades que tenemos, el Paraguay hoy está muy abierto al mundo. Probablemente sea uno de los países más de la zona, junto con Uruguay, probablemente, y Chile, Perú, son de los países más abiertos al intercambio y su participación en la economía global. Eh, Porque eso determina mucho el grado de, digamos, de adaptación que nuestras comunidades pueden hacer para aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy sí, hay alguna todavía estos resabios del, ¿cómo se llama? Lo que llamaba yo la mentalidad extractiva o la mentalidad endogámica, que son las dos que yo considero muy fuertes todavía, ¿verdad? Ujú. Pero también el hecho de que nos hayamos insertado abiertamente en la economía mundial, que tengamos un intercambio muy fuerte en términos financieros, en términos tecnológicos. Nosotros estamos teniendo importación de tecnología muy avanzada en algunas áreas, por ejemplo, en el área de de la agricultura mecanizada hemos avanzado muchísimo. Y todo eso permite que vengan y vayan y los paraguayos estemos inquietos en avanzar y aprovechar las oportunidades. Un último, un último empujón importante, yo creo que es el programa Carlos Antonio López, de poder permitir, Becal. el BECAL, el permitir que estudiantes nuestros de grado o de posgrado o de doctorado puedan ir al mundo y ver el mundo. Hay que salir. Yo les solía decir a mis alumnos siempre que podía, cuando tengan oportunidades de hacer más aeropuertos y más hoteles fuera de Paraguay, háganlo. Vayan a mirar el mundo, porque si no uno cree que el mundo es el ombligo de uno, y no es así.
Pero Paraguay, por Excelente. suerte, se integró fuertemente, cada vez está más integrado a la economía. Y si aprovechamos esta coyuntura donde lo que producimos es muy valorado y tenemos condiciones para hacerlo, nos irá mucho mejor. Tenemos las amenazas de todos los países modernos, ¿verdad? El narcoterrorismo, ¿verdad? Todavía estos resabios, digamos, de los años 30, 40, 50, de las guerrillas, que en realidad son bandas de bandidos, ¿no? No son guerrillas propiamente, no, simplemente maleantes que viven de eso, ¿no? Excelente, César. ¿Alguna otra posición, pregunta? Sí, profe, yo A ver, tengo Jorge Leiva, Jorge Benítez, alguno de los alumnos. una pregunta. Sí, Dice, ¿las costumbres aprendidas en la sociedad paraguaya pueden ser beneficiosas para una empresa privada? ¿Cuál cree usted que pueda ayudar a la productividad? Mira, yo creo que si las empresas hacen un programa de inducción para introducirlo al nuevo, a la empresa, y tienen programas de méritos para valorar la contribución de la gente, eh, yo diría que nosotros todavía estamos lejos de la degradación argentina. El problema de los argentinos es terrible porque ellos ya están en la tercera generación del subsidio y por lo tanto ya no quieren trabajar porque total el Estado les mantiene. claro. Viven como ratas miserables, pero sin trabajar. Entonces la dignidad del argentino, lamentablemente, le han tratado tan mal que ahora van a tener que hacer un esfuerzo para volver a la cultura del trabajo. Nosotros todavía tenemos la cultura del trabajo. La gente quiere trabajar, la gente quiere progresar. Y si las empresas hacen una buena selección, hacen un buen programa de inducción, hacen capacitación permanente y hacen una conducción no autoritaria. Tenía asuntos que tenemos que hablar también. Todavía muchos gerentes son un poco autoritarios. Ujú. Entonces, si ellos entienden que tienen que cambiar el estilo de gestión, eh, podemos tener sorpresas muy grandes con las empresas paraguayas. Excelente. Buenas sorpresas. Gracias, César. ¿Otra pregunta tenés, Jorge? Sí, ¿cómo erradicamos desde casa la famosa El hora problema es paraguaya? cultural, no es un problema tan simple. Les cuento la anécdota y terminamos. Va el grupo en aquel momento, presidido por el propio Guasmosi, era el grupo constructor de Yacineta, estamos hablando, perdón, de Itaipú, en plena obra, época de obras, grandes obras. Ellos eran uno de los grandes constructores y tenían que instalar grandes equipamientos en la obra de Itaipú y son invitados por los japoneses a visitarlas donde se van a hacer algunas de las piezas que tienen que instalar y ellos tienen que ver cómo funcionan esas piezas y tienen que conocer en detalle. Entonces son invitados por estas empresas japonesas para visitar Japón. ¿Eh? A mí me pasó, yo tuve suerte de ir a Taiwán una vez y cuando uno llega allá en misión oficial, al bajarse del avión le recibe la persona que tiene que atenderle a uno, que va a ser el asistente de toda la semana, y lo primero que te hace es, aparte de saludarte, entregarte una carpeta. Y en esa carpeta está qué vas a hacer mañana a las 9 de la mañana, qué vas a hacer a las 11, qué vas a hacer a las 12, qué vas a hacer, y así va. Hasta la tarde y después ya te liberan para lo que sea, o si va a haber una recepción, de nuevo está en la agenda, está en una agenda completa de lo que tenés que hacer día por día, hora por hora, minuto por minuto. Entonces, esta delegación presidida, estaban los ingenieros, un grupo grande, importante, iban a visitar varias cosas allá. Entonces se despide la secretaria de la delegación paraguaya y dice, mañana yo voy a pasar por aquí, voy a venir con el micro, un pequeño ómnibus, que como eran numerosos, entonces tenían un microbús muy agradable, que les buscaba en el hotel. Voy a estar aquí a las 9:12. Por favor, estén antes
porque tenemos que ir, y se lleva tanto tiempo y la entrevista de ustedes está prevista para las 9:45 en punto. Entonces hay que salir aquí para llegar sin problema a las 9:12. Perfecto. Desayunaron a las 9:12, estaban ahí, se subieron y así. A las 9:12, después era a las 11:35, después era a las 1:52 y así. Primer día, todo al pelo. Segundo día, la misma cosa. ¿A qué hora de mañana vamos a salir un poco más temprano? Vamos a salir 8:52. Por favor, estén ahí porque entonces explica siempre ella. Y así. Llega el tercer día y ya la perrada no aguantó más. ¿Verdad? Eso de las 8:52, 11:36, las 16:14 y 15. Entonces le dicen, dígame señorita, ¿por qué así tanto en el minuto? Porque eran las 9, ya está, 9:30, 9:15, pero 9:14, 9:12, 33. Y entonces la secretaria le responde a la pregunta, mire, señor, en Japón la hora tiene 60 minutos y usamos todos los minutos. ¿Entienden el asunto, verdad? La relación con el tiempo es completamente diferente. Excelente. El concepto de tiempo es diferente. Acá decimos, ¿cómo es? ¿A qué hora va a venir a Sayecuevo? Va ahora va a pintan. Sayecuevo. A Pujarema ahora a Putumero, ayúdame. ¿Qué hora es esa? ¿Verdad? No existe el horario exacto. Un tiempo aproximado. Este es el asunto son dos mundos diferentes, ¿verdad? Y sin embargo, si vos te vas a ese mundo y tenés que adaptarte a él, que no te queda otra alternativa, ¿verdad? Bueno, muy bien, ese es un poco para seguir charlando y riéndonos de nosotros mismos, ¿verdad? Que no hay que Excelente, nunca, César. no hay que perder nunca la risa sobre uno mismo, ¿verdad? Muchas Excelente, gracias por César. todo. En nombre de todo el curso, te agradezco. Excelente exposición. Realmente creo que muy enriquecedora tu charla, nos quedó corto. Y bueno, seguro que te vamos a tener de invitado de nuevo para ver otros temas contigo. Cuando se pueda. Así que, sí, claro que sí. Así que, bueno, gracias a los compañeros, amigos también, Jorge, dan los dos Jorge ahí por ahí. Y de nuevo, agradecerte y esperemos seguir contando con tu apoyo. Muchísimas gracias, César. Un saludo para todos y éxito para todos los chicos. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.